Muchas personas, hermanos separados principalmente, utilizan mucho las frases de la iglesia primitiva o los primeros cristianos. Por ejemplo, cuando hablan de la venida del Espíritu Santo, dicen, cuando estaba reunida la iglesia primitiva. O también dicen, cuando estaban los primeros cristianos reunidos y se les aparecieron las lenguas repartidas como de fuego. Y claramente dicen así porque no pueden dar el nombre de la iglesia de ellos, porque no existían. Recordemos que el protestantismo inició más o menos para redondear después del año 1500 en adelante. Este video se ha realizado para demostrar con la Biblia que esa iglesia primitiva y que los primeros cristianos somos la iglesia católica. Hubo un evangelista que no conoció físicamente a Jesús, pero él se dedicó a investigar con testigos oculares y con ministros o servidores de la palabra. Y lo investigado lo plasmó en 2 cartas que forman parte de la Biblia. Así es, hablamos de Lucas, el médico, el evangelista, y del evangelio con su propio nombre, Lucas, y también de Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del anterior. El evangelio de Lucas inicia así. Lucas 1 en adelante. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y Hechos de los Apóstoles inicia de este modo. Hechos 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Ok, entrando en tema, vamos a ver qué fue lo que investigó Lucas. ¿Qué fue lo que le contaron los primeros ministros de la palabra, los primeros servidores de la palabra? Para poder ver cuáles eran las características de los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Lucas 1:26 al 28. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. San Lucas va iniciando su evangelio y miren lo que nos regala. ¿Dónde he escuchado antes eso? ¿Quién lo enseña? Y hasta nos lo regala en una oración hermosa. Bueno, vamos a ver qué más escribió San Lucas, para así poder conocer también la verdad de las cosas y podamos identificar a esa iglesia. Lucas 1:39 al 42. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Podemos ver aquí una doctrina, una enseñanza que guardaban los primeros cristianos, que el que está lleno del Espíritu Santo dice que María es bendita entre las mujeres. No solo que Jesús es bendito y que María no, como algunas veces lo hemos escuchado de algunas personas, hermanos separados. También María es bendita, dice.
Dando un pequeño repaso a lo anterior, creo que me suena algo esas palabras. Creo que sí las he escuchado antes. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen, y el nombre de la virgen era María. Y el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bueno, si alguien sabe a qué oración me recuerda, póngalo en los comentarios. Y también ponga quién enseña esa oración. El video lo iniciamos hablando de un suceso muy importante que se encuentra en Hechos 2, del capítulo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que estaban todos unánimes juntos, o sea que estaban reunidos, pero había uno que los representaba, había uno que tenía la primacía. Por eso es que cuando empezaron a burlarse de ellos, los que estaban ahí, pasó lo siguiente. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Y continúa ahí el versículo. Pero podemos ver que quien se puso de pie cuando empezaron a decir las cosas, a burlarse de ellos, fue Pedro. Porque Pedro es el que lo representaba. Por eso fue él. Retomando, decíamos que cuando el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. La pregunta es: ¿quiénes estaban juntos? Hechos 2 es continuación de Hechos 1. Entonces vamos a ver Hechos 1 para ver quiénes son los que están ahí reunidos, para ver qué decían, qué particularidad podemos encontrar, para identificar algunas características muy propias de ese grupo. Porque recordemos que los hermanos separados nos dicen, cuando se habla de ese capítulo y versículo, nos dicen que los que estaban reunidos ahí eran los primeros cristianos o la iglesia primitiva, y hasta ahí se quedan. Vamos a ver Hechos 1 del capítulo 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban, y nos da la lista ahí de los apóstoles: Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y nos dice: y todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Dice: con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí vemos que el evangelista nos da una lista en la que nombra a los apóstoles y que nos dice de manera muy general con las mujeres, pero hace una distinción. Nombra de entre todas a María, la madre de Jesús, diciéndonos con este dato que María es alguien muy importante dentro de ese grupo. Por eso no la puede dejar con el resto de las mujeres. Recordemos que en el Evangelio del mismo Lucas, capítulo 1, versículo 28, dice: el ángel dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces
Una característica de este grupo es que María, la madre de Jesús, no es una mujer común como las demás y es alguien muy importante en el grupo de los primeros cristianos. Vamos a ver qué otro dato nos da el evangelista para descubrir de qué iglesia se trata. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otra característica de la iglesia primitiva, que perseveraban en el partimiento del pan cada día. Por ahí podemos escuchar de una iglesia o de otra que ellos hacen el partimiento del pan una vez al año para conmemorar la última cena del Señor, pero no cada día, como dice ahí. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, está vigente desde su inicio y sigue conservando esas características hasta ahora. Y claramente por lo anterior mencionado podemos descubrir cuál es. Entonces, vamos a ver. ¿Qué iglesia conserva la doctrina que María es bendita entre las mujeres? Como lo menciona Lucas 1:28. El ángel dijo: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Otra pregunta. ¿Qué iglesia tiene como un elemento importante dentro de ella a María, la madre de Jesús, y la distingue entre las demás mujeres? Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. A ver, vamos a ver otra. ¿Qué iglesia sigue reconociendo la primacía de Pedro? Hechos 2:14. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y ya luego da el discurso Pedro. La única iglesia que tiene esas características, que sigue conservando esas doctrinas y que viene siendo la respuesta a las preguntas anteriores, es la Iglesia Católica. Esto es para dar algunos datos bíblicos, pero hay muchos más. Y algunos datos que no son bíblicos, que solo son históricos, pero que también se pueden verificar, como por ejemplo la carta de San Ignacio de Antioquía, donde llama por primera vez a los cristianos Iglesia Católica. Hasta aquí el video para no alargarnos mucho. Y ya sabes, si no estás inscrito, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suba un nuevo video. Y ayuda a difundirlo compartiendo, así apoya la evangelización por este medio. Gracias.